Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser dígale gracias. Aleluya. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, Señor, gracias, gracias, aleluya, gracias, Señor, gracias. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gracias, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias, gracias, Señor, gracias, aleluya. No podré pagar, fa mayor. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser, aleluya, dígale gracias, Señor.
Ya. No podré pagar, mas debe el fondo de mi ser. Gracias. Dígalo, gracias. Por el gran amor que tú me das, no podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias. Una vez más, gracias. Gracias. Aleluya. Muchas gracias, Señor. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré. Dígalo con toda su fuerza. Gracias. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré. Por última vez, gracias, Señor. Gracias, Jesús, por el gran amor que tú me das. No podré pagar, mas desde el fondo de mi ser diré gracias. De mi ser diré aleluya. Desde el fondo de mi ser diré. ¿Qué vamos a decir? Gracias. Aleluya. Démele un aplauso al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. El Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos y mis hermanas que están viendo este video o oyendo el audio. Que Dios les bendiga a ustedes, a cualquier amigo que también esté allí presente. Voy a contar este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y espero que sea de bendición para todo aquel que lo oye. Esto me sucedió un 30 de diciembre, un diciembre que yo me propuse, siempre en diciembre me gustaba, pues, si tenía la oportunidad podía comprar una tela, hacerme algo de ropa y ponérmelo el 31. Resulta que este diciembre dije, bueno, voy a coser, pero no el 31, máximo hasta el 30, porque no quería que me agarrara el 31 cosiendo. Quería estar libre el 31.
Bueno, resulta que llegó compré la tela, corté, gracias a Dios que me dio la sabiduría para hacerlo. Y cuando lo estoy cosiendo, que ya lo terminé casi, solamente me faltaba el ruedo del vestido. Bueno, resulta que en mi casa teníamos un fluorescente redondo que estaba fallando. Que cuando normalmente se acercaba la noche y lo prendíamos, o sea, él empezaba a titilar. Y había que como que maniobrarlo ahí hasta que él se quedaba prendido. Resulta que yo estoy cosiendo, ya está oscuro, ya está el fluorescente, el bombillo encendido. Y cuando de repente yo me recuesto y se me olvidó que el apagador estaba detrás y lo toqué, pues lo molesté y el bombillo empezó a titilar. Dios mío, yo lo apago porque yo sabía que apagándolo un ratico podía al volverlo a prender, él iba a prender. Entonces lo hice. Cuando lo prendo nuevamente no funcionó. Lo hice, no sé, lo repetí, igualito no funcionó. Cuando lo encendía, lo que hacía era titilar. Le digo a mi mamá, me empiezo como que a preocupar porque ya era de noche y quería terminar de coser. Le digo a mi mamá y mi mamá me dice, Yumeli, apágalo, esperas un ratito y luego lo vuelves a encender. Y yo le dije, ya lo hice por varias veces y no funciona. Bueno, lo que hice fue orarle al Señor. Pero algo me decía dentro de mí, que le hablara al bombillo y que le dijera, prende bombillo. Pero a la vez, como decir, por el otro lado, me venía la voz de la duda, que me decía, ¿y si no prende, cómo quedas tú ahí? Aunque me venía esa voz, y analizando bien, en realidad estaba sola en la sala. Parece como como sin sentido, porque nadie se iba a dar cuenta, pero me venía la voz positiva y me venía la voz negativa. Entonces yo lo que hice yo lo hice así, como me venía la voz negativa, yo dije, no, yo voy a orar. Y me puse a orar, Señor, oré por la máquina, oré por el tiempo, oré por mí misma, oré por el bombillo, Señor, que cuando yo lo prenda, que Él encienda y ilumine y listo, Señor. Que así sea, Señor, se lo pedí. Cuando termino de orar, vengo y lo prendo. Empieza a titilar el bombillo. Lo apago yo, Dios mío. Cuando yo lo prendí, después de orar, me venía como decir, esa voz que me decía, que le dijera, prende bombillo. Pero a la vez me venía la voz también de la duda. Y si no prende, ¿cómo quedas tú ahí? No lo hice. Apagué el bombillo. Y yo dije en mi mente, ya sé, lo voy a hacer 3 veces. 3 veces significa perfección. Pensé yo en ese momento, voy a hacerlo 3 veces y en esas 3 veces el bombillo va a prender. Lo hago la segunda vez, prendo el bombillo, empieza a titilar. Me viene la misma voz otra vez que le diga, prende bombillo. Me viene la voz de la duda, no lo hice, lo apagué. La tercera vez sucedió lo mismo. Ya había agotado mi recurso, vamos a decir mi recurso mental, lo que yo pensaba, y yo lo que hice fue, Dios mío, ¿ahora qué hago? Yo no quiero mañana estar cosiendo, yo quiero terminar ahora mismo. De repente accioné y nuevamente le di el apagador. Cuando lo prendo, el bombillo titila. Ahí sí es verdad que eso no aguanté, y de una vez no le hablé con mis labios, pero lo hice con mi corazón. Le dije con mi corazón, le dije, prende, y a la vez accioné la mano. Y en lo que yo dije, prende bombillo, el bombillo se quedó prendido, no titiló más. Bueno, o sea que si yo lo hago como realmente el Señor me está diciendo que lo haga desde el principio, eso era lo que iba a suceder desde el principio. Pero lo que hice fue tratar de hacerlo a mi manera, por evadir por escuchar esa voz de la duda, pero a la final el Señor me dio la victoria porque accioné como Dios me dijo. Bueno, que espero que sea de bendición y que Dios les bendiga.
Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Cosas que han de ser. Gloria al Señor, buenos días, los queridos oyentes, gracias al Señor una vez más le damos por estar, ¿verdad?, delante frente a estas cámaras para llevarles nuevamente la palabra del Señor. Le damos gracias al Señor por ustedes que siempre se interesan por oír la palabra del Señor, y es muy interesante eso porque es la palabra del Señor y no es la palabra de un hombre, sino lo que Dios, ¿verdad?, ha preparado para aquellos que le aman. Recuerde que esta Biblia fue escrita, ¿verdad?, para aquellos que quieren seguir al Señor, quieren obedecerle, y aquí están todas las promesas para aquellos que están preordenados por Dios para creer la palabra y recibir, ¿verdad?, lo que Dios tiene para este tiempo. Recuerde que son 7 edades de la iglesia y cada edad de su iglesia Dios tenía una palabra, tenía un programa para cada edad, y a nosotros nos ha tocado pues la última edad, que es la 7ª edad, y debemos, ¿verdad?, averiguar en las Escrituras cuál es el programa de Dios hoy, qué es lo que quiere oír usted. Él se quiere manifestar y Él quiere que usted y yo como cristianos pues nos rindamos como se rindieron esos hombres del pasado, que Dios los usó tan maravillosamente que Él logró pues concretar lo que Él había preordenado para ese tiempo. Y podemos hablar después del apóstol Pablo, cuando el Señor se lo reveló, él sabía muy bien, ¿verdad?, cuál era su trabajo que tenía que hacer, y por eso él dijo: yo como perito arquitecto colocaba el fundamento. Entonces por ahí nos podemos ir, ¿verdad?, buscar lo que el Señor ha querido para cada tiempo. Y si Él escogió, ¿verdad?, en la primera edad a ese apóstol, a ese hombre, para que fundamentara la iglesia durante las edades que venían, o las 6 edades que faltaban, porque él fue el profeta de la primera edad. Entonces ahí Dios colocó un fundamento, y ese fundamento pues nosotros tenemos que respetarlo para dejarnos entonces guiar por el Espíritu de Dios, para entonces hacer lo que ellos hicieron al principio, porque ese fue el plan de Dios. Le damos gracias, mi hermano y mi hermana y amigos, que ustedes y amigos que están, ¿verdad?, oyendo el programa. Le damos gracias al Señor porque siempre hay, ¿verdad?, personas que se interesan por conocer esas cosas profundas de Dios que Él tiene para este tiempo. Le damos gracias al Señor. Bueno, quiero decirles pues que pongamos atención, ¿verdad?, a la palabra de Dios, porque usted sabe cómo está el mundo revuelto. Todo está verdaderamente en un caos. Cuando estamos hablando de todo, usted mira todos los sistemas del mundo y hay algo tremendo que viene, y eso es como una señal, ¿verdad?, de lo que el Señor ya habló en Mateo 24, que habían guerras, rumores de guerra, padre contra hijo, hijo contra padre. Bueno, ya usted lo ha leído y sabe que eso se está cumpliendo hoy, porque Él dijo que antes de su venida iban a suceder estas cosas que nosotros estamos viendo. Así que las profecías ya están escritas. Lo que va a acontecer ya está escrito. Entonces usted no se debe asombrar por lo que está sucediendo, porque el Señor lo advirtió con tiempo. Entonces vamos a leer, ¿verdad?, para comenzar el capítulo 14 del libro de San Juan, y vamos a leer unos pocos versos allí para que entonces tomar pues un pensamiento de aquí, que sea el Espíritu del Señor el que abra los corazones
y a uno mismo, pues que está aquí parado, estamos dependiendo es del Espíritu Santo, porque Él dijo que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad y nos haría saber las cosas que habían de venir. Entonces, ¿estará escrito eso? Sí. Hay muchas cosas que están escritas que, como les digo, pues, profecías que están aquí latentes y las estamos viendo con nuestros propios ojos. Entonces quiero leerle el capítulo 14 del libro de San Juan, comenzando con el verso 1, dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Una vez más, pues, la Escritura se vindica a sí mismo. Y aquí nos está hablando Él de que Él es una persona. Entonces, esto lo recalcamos y lo decimos, hermano, porque sabemos, pues, ese asunto, esa doctrina de la Trinidad, eso es antibíblico. Y aquí está una lectura más, una escritura más, comprobando, ¿verdad?, que Dios es uno y que Él se vistió de carne para entonces tener comunión con sus hijos y ejecutar un plan que Él tenía, y es el plan de redención. Ese es un plan bastante extenso y bastante lleno de amor, porque Él dio su vida por usted y por mí, para que nosotros entonces respetáramos lo que está escrito de Él. Por eso Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí hay una revelación, hay un misterio, hay algo profundo, porque cuando venga el rapto, Él se va a tomar a sí mismo. ¿Cómo es eso, hermano? Bueno, aquí lo estamos viendo. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Quién es el camino entonces? El Señor Jesucristo. Entonces, si usted agarra otro camino, usted va a dar por allá una catarata, un barranco, porque ese no es el camino. El camino es Él. Y cuando estamos hablando de Él, estamos hablando de algo muy, ¿verdad?, muy, vamos a decir, específico. Cuando Él dice Él es el camino, no está diciendo que el camino es otro, sino Él mismo. Y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, nadie puede tener el Espíritu Santo si no es por mí. Porque ¿quién era
el Padre de Jesús, el Espíritu Santo. Y me conocéis, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Aquí está, ¿ve? Entonces, y desde ahora le conocéis, y no solamente lo conocieron, sino que lo vieron. Por eso él le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conocéis. El Padre y yo, una sola cosa somos. Por eso, recalcamos cada vez por la Escritura, ¿verdad?, esta doctrina trinitaria, que es antibíblica, y eso se concretó específicamente en un concilio llamado Niceas, allá en Roma. Por eso, usted no ve esa palabra Santísima Trinidad en la Biblia. Dice que los tres concuerdan en uno, no que son tres. Entonces, le damos gracias al Señor por estas verdades que están escritas y que solamente el Señor puede revelárselas a usted y a mí cuando usted verdaderamente quiere conocer la verdad. Porque el Señor le dijo aquí, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Señor, no sabemos el camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo creo que no hay nada más claro y más específico, ¿verdad?, que lo que estamos hablando. Y yo creo que está claro, ¿verdad?, cuando Él le dijo, no sabemos a dónde vas, no sabemos el camino. Y entonces Él era el camino, era la verdad y es la vida. Por eso ahí no hay contradicción alguna. Dios, ¿verdad?, es uno. No hay por qué buscar otra cosa. Bueno, entonces cuando Él le dice eso, no se turbe vuestro corazón, que dice Dios, cree también en mí. Entonces, si usted cree en Dios, tiene que creer también en la palabra que se hizo carne, porque es el mismo Dios. Lo que pasa que Él se vistió de carne para ejecutar, ¿verdad?, el plan de redención. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Dios es espíritu, y Él se vistió de hombre para derramar la sangre, para perdonarlo a usted y a mí, con una sangre santa que fue derramada en la cruz del Calvario. Yo creo que no hay objeción sobre esto, simplemente que Dios es claro en la palabra y nos está diciendo, ¿verdad?, que Él derramó su sangre para que usted y yo, ¿verdad?, fuéramos perdonados por el pecado que se cometió allá en el huerto del Edén. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad? Y el Señor añada su bendición sobre lo que hemos leído. Ahora abra su corazón y dígale al Señor, ¿verdad?, que usted quiere que Él le revele su palabra para que usted entonces no esté confundido, sino que cuando Él venga, usted esté seguro y confiado en que el Señor lo viene a buscar a usted porque usted creyó la palabra que Él ha hablado. Entonces, podríamos nosotros preguntar, ¿verdad? Si usted le pregunta, se paran en un sitio, ¿cuántos son cristianos aquí? Seguramente que, ¿verdad?, todas las manos se levantarían porque nadie, es una palabra muy bonita ser cristiano, es una palabra bíblica, y es una palabra que se deriva de la palabra Cristo. Ser cristiano es porque tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces nadie querría hacer otra cosa sino eso, tener el Espíritu de Cristo, porque es un espíritu manso y humilde, porque Él lo fue. Y usted como cristiano, pues, queremos también ser manso y humilde, pero es a través de su espíritu que lo somos. Entonces, creo que se nos debía dar una advertencia anticipada. No tenemos que suponerlo, se nos ha notificado
cuál será nuestro destino. Por eso vamos a hablar un poquito en esta hora pues sobre eso, y el tema es cosas que han de ser. Cosas que han de ser, ¿verdad? Que están en la Escritura, que tienen que acontecer, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces Jesús aquí está hablando de que se ha ido a preparar un lugar para aquellos que le aman, para nosotros, para sus hijos, para aquellos que están predestinados para estar en aquel reino que Dios tiene preparado para usted y para mí. Entonces él dijo, no se turbe vuestro corazón, no se ponga triste. Él ha ido a preparar un lugar para usted y para mí, bien sea que usted muera o bien sea que esté vivo. Este es el tiempo, es la edad donde habrá resurrección y transformación. Para los que están vivos, transformación, y para los que están allá en la tumba, resucitados han de ser. Entonces, ahora le está hablando a judíos y dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Así como han creído en Dios, crean en mí, porque yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, porque yo salí de Dios. Entonces, sencillamente, pues, Dios es Dios y Él quiso vestirse de carne para darse a conocer a sus hijos. Por eso es que usted ve que todo el mundo no recibe esta palabra. Y por eso ve que usted lee la Escritura y ve que ya su pueblo lo rechazó porque él tenía un plan, y el plan era que lo rechazaran a él. Él lo cegó para entonces traernos el Evangelio a nosotros los gentiles, que no lo conocíamos. Nosotros no estábamos esperando al Mesías, ellos sí lo estaban esperando porque estaba escrito para ellos, ¿verdad que sí? Pero ahora nosotros sabemos que el Mesías está aquí en la tierra. Usted me dice, ¿dónde? Yo no lo veo. ¿Dónde? Yo no lo veo. Él dijo, si no me creen a mí, crean a las señales, porque las señales sobrenaturales que yo hago dan testimonio de mí. Yo creo que no hay más claro, ¿verdad?, que lo que estamos hablando de la palabra del Señor, porque nosotros vemos pues que Él en el principio, Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Ahora, la pregunta, mi hermano y mi hermana, que usted puede pertenecer a cualquier iglesia, eso no le hace que yo lo ame a usted, porque el Señor nos ha dicho, amaos los unos a los otros. Y si usted no ama a su enemigo, y si usted no ama a aquel que no le habla porque usted va a otra iglesia, ese no tiene el amor de Dios, porque ahí está uno de los mandamientos. En esos dos mandamientos está basado la ley. Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está fundamentado, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Ahora él dice, así como han creído en Dios, crean en mí porque yo soy el Hijo de Dios. En otras palabras, yo y mi Padre, uno somos. No son 2 ni 3, sino uno somos. Por eso es que es un misterio, por eso es que todo el mundo no cree, porque es un misterio. Y ese misterio, pues, Dios lo puede desenvolver y darle a usted, ¿verdad?, una revelación, cómo es que es eso. Porque es un misterio, y Pablo lo dijo. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Por qué es un misterio? Porque los cielos de los cielos no lo pueden contener, y Él se puede meter en un corazón humano y hacer un altar ahí para Él
y también hacer una morada para Él. La Biblia lo dice, ¿verdad que sí? Por eso es que es un misterio. ¿Cómo es que los cielos de los cielos no lo pueden contener? ¿Y cómo es que Él entra en el corazón del hombre y hace morada juntamente con el hombre? ¿No le parece que es un misterio? Es bastante profundo, ¿verdad? Pero tenemos que creer lo que Él dice aquí. Mi Padre habita en mí y lo que ustedes ven que yo hago, no soy yo, sino mi Padre que vive en mí. Cuando está hablando de mi Padre, está hablando del Espíritu Santo, porque la Biblia muy bien, ¿verdad?, lo especifica. Entonces, mi hermano y mi hermana, pues, es tan importante, ¿verdad?, que usted tome la palabra de Dios y la crea, porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si usted cree la palabra de Dios, entonces usted es palabra de Dios, porque usted salió de Él, ¿verdad? Y siempre hemos hablado de esto, cuando Dios llama hijo, es porque estaba en Él. Estaba en Él antes de la fundación del mundo, Él lo conoció a usted. Lo que pasa es que no se había manifestado, ¿verdad? Porque estamos en Él. Por eso es que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso de que están no quiere decir que porque usted vaya a una iglesia, usted está en Él, no. Es porque usted obedezca a la palabra que ha sido revelada para la edad en la cual usted está viviendo. Hay un programa de Dios específico, y a eso lo hemos hablado, pues. Y yo creo que verdaderamente usted entiende, pues, lo que estamos hablando. Él es el que hace las obras. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ahora, ahí está el amor de Dios, ¿verdad? ¿Quién fue el que faltó? No fue el hombre. El hombre fue el que faltó, no fue Dios. Pero en su amor infinito nos envió su Espíritu Santo, nos envió, ¿verdad?, a través de su Hijo Jesucristo, que era Él mismo, vestido de carne para que lo conociéramos, a reconciliar al mundo consigo mismo, a traerlo otra vez, ¿verdad?, a como estaba Él en el principio, en el huerto del Edén, que Él tenía compañerismo con sus hijos y iba todas las tardes a hablar con ellos. Pero usted sabe que ese compañerismo se rompió por el pecado, pero Él dijo que Él iba a restaurar ese compañerismo nuevamente, y lo ha hecho. Lo ha hecho porque tenemos comunión con el Señor. Cuando nosotros nos arrodillamos, oramos, venimos a la iglesia, oímos su palabra, tenemos compañerismo con Él. Esto era fácil para aquellos judíos que durante generaciones habían sido enseñados a creer en que había un gran Dios sobrenatural. Pero pensar que Dios había descendido y se había manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo y habitaba en un cuerpo de carne era demasiado para que ellos pudieran entenderlo. Pero Él les dijo, así como han creído en Dios, crean también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas mansiones hay, y yo voy a preparar un lugar para ustedes. Yo creo que usted como cristiano, ¿verdad?, tiene que creer estas palabras, porque usted, cuando Dios le cambió su vida, ¿verdad?, que era ya vamos a decir, un hombre o una mujer mundana que hacía de todo lo que le salía en su mente, pero llegó un día en que el Señor lo llamó y le dijo, tú no puedes hacer eso, porque yo tengo algo mejor para ti. Yo tengo un lugar que les he preparado para que ustedes vayan, así que esa vida que ustedes llevan, déjenla atrás y prosigan entonces a lo que yo les he mostrado,
que es la santidad de Dios. Entonces, es tan bonito el Evangelio cuando usted, ¿verdad?, lo atiende y hace conforme a las Escrituras le manda que haga. Entonces, la vida de Jesús estaba por llegar a su fin. Aquí en la tierra, Él le había demostrado y probado a la gente que era Jehová manifestado en carne. Por medio de las grandes señales, maravillas y las referencias bíblicas que daba de sí mismo, Él probó que era Dios manifestado y dijo: cuando vean terminar en mi vida, ese fin tiene un propósito. Yo me voy a preparar lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Por lo tanto, Jesús le está diciendo a sus discípulos que esta vida no termina con la muerte. Allí es donde el diablo puede llevar a una persona. De ahí para adelante más nada, porque él no tiene nada que ofrecer, porque no tiene nada. Entonces es el dueño de la muerte. Pero hasta ahí llega. Pero aquí el Señor te dice: yo prometo resucitarte para que nos vamos a mi nuevo reino, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Yo creo que no hay más grande amor que ese, ¿verdad, mi hermano? El Señor desea tener compañerismo con nosotros. El Señor desea, ¿verdad?, que usted y yo le dediquemos tiempo a hablar con Él. Pero los afanes de la vida no nos dejan. Pero Él quiere tener compañerismo con nosotros. Ahora, dijimos que este era un texto, ¿verdad? Este es un texto como funeral, ¿verdad? Recuerden que la muerte está allí delante de nosotros y no sabemos si tal vez hay alguno en este momento aquí que me esté oyendo o que esté en este lugar, que no saldrán de vivos de este lugar hablando de la vida física. Así que, de cierto es esto: podría ser que gente joven y saludable que se encuentren oyendo este programa sean cadáveres en 5 minutos. Uno no lo sabe, ¿verdad? Porque uno sabe cuándo nace y va creciendo, le dicen la fecha, pero nadie sabe cuándo va a llegar el momento de morir. Por eso, mi hermano y amigo, tenemos que estar preparados todo el tiempo, porque ahí no llega ningún aviso, simplemente que sucede. Pero cuando usted vive una vida de un verdadero cristiano, usted va con confianza en este camino y cuando llegue la hora, usted sencillamente va a reposar de sus afanes aquí en la vida y va a un sitio de descanso donde el Señor un día lo levantará de la tumba. Esa es su promesa. Él no falla. Entonces, eso también podría ocurrir que dentro de 5 minutos todos nosotros estuviéramos, ¿verdad?, en la gloria. Perdón. No sabemos, porque eso está en las manos de Dios. Jesús mismo dijo que Él no sabía la hora cuando ocurriría eso. Estaba en las manos del Padre solamente. Entonces aquí había un atributo de hijo que Él lo estaba manifestando. Un atributo de hijo. Pero fue el mismo Dios, ¿verdad? Allí inyectó la sangre en María, porque el hombre es el que engendra, y nació un hijo santo, sin manchas, sin arrugas, sin pecado, para librarlo a usted y a mí, mi hermano, del imperio de la muerte que lo tenía el diablo, pero le quitó las llaves. Pero él estaba, después de la muerte hay vida. Voy pues a preparar un lugar
para recibirlos allí, se prueba. Él les estaba hablando a ellos que había una vida, ¿verdad? Después de esta vida, que haya terminado esta vida, hay una vida que no dura 100 años, ni 1000 años, ni 1.000.000 de años, sino eternamente y para siempre. Es la vida de Dios en el cristiano, porque si salió de Dios, Dios es eterno. Por eso la Biblia tiene muchas expresiones específicas que nos aclaran estas verdades. Él dijo, con amor eterno te he amado. Ahora, si el amor es eterno de Dios, estábamos en Él y siempre nos ha amado. Que usted haya caído en pecado, Él tiene el remedio para el pecado. El asunto es que usted lo acepte, ¿verdad que sí? Porque Él ama al pecador, pero desecha el pecado. Porque para eso Él derramó su sangre, para perdonar los pecados que usted haya cometido. Entonces, ¿qué consuelo debería darnos a todos nosotros saber que después que esta vida haya terminado, existe una vida a la que nosotros entramos, ¿verdad? Y no vamos a extrañar esa vida porque usted ha creído lo que la Biblia dice. ¿Para dónde es que esa vida usted la va a disfrutar? ¿Qué va a hacer con esa vida? Usted va a estar allá con Él por toda una eternidad. ¿No le parece que es bueno, verdad? Que nosotros valoremos y tomemos muy en serio lo que la Biblia dice, no lo que el teólogo dice, no lo que la organización dice, sino lo que la palabra de Dios dice. Aquí la palabra nosotros tenemos que decirla tal cual y como está escrita, porque si yo me meto con esta palabra a añadirle o a quitarle, ¿verdad? Yo entonces voy a hacer, lo que voy a hacer es, ¿verdad?, dejarla sin efecto. Porque Dios une su palabra con su espíritu. Es su palabra, no es algo que usted le vaya a agregar o le vaya a quitar. Por eso Él específicamente está hablando y le dijo a sus discípulos, y sabéis el camino y sabéis a dónde voy. Fíjese usted que ellos todavía no habían caído en las verdades profundas del Señor. Señor, no sabemos a dónde vas ni sabemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué camino estamos caminando? ¿Cuál es el camino que usted está caminando? Es Jesús. Y Jesús es la palabra hecha carne. Entonces la palabra te está diciendo a ti qué camino, cuál es el camino que te está señalando el Señor para que tú andes. Esta Biblia es Dios en letras, ¿verdad? Pero cuando Dios viene y con su Espíritu Santo vivifica esa letra se materializa, se vuelve vida. Por eso que Juan, en 1 Juan dice, el verbo se hizo carne. Porque Dios vivificó esa palabra. Porque esa palabra tenía que hacerse carne. Porque el plan de redención lo exigía. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, no hay perdón para los pecados. Por eso que ese plan de redención es muy precioso y es muy extensivo, porque tiene el perdón, Dios se lo da. Y qué bello es cuando usted entiende estas cosas tan profundas que Dios nos da para que nosotros verdaderamente estemos anclados en algo sólido, en algo que no se va a mover, porque eso fue lo que dijo Pablo. Yo como perito arquitecto he colocado el fundamento. ¿Y sabe cuál es el fundamento? Jesucristo mismo. Porque Él se le reveló a Pablo
Y las cartas que escribió Pablo, ¿verdad?, fueron inspiración de Dios, inspiración divina, para que entonces el cristiano fuera fundamentado, cimentado en esas verdades que Dios le reveló a este profeta. Entonces, por eso hoy estamos hablando de estas cosas que han de ser. Y hablamos del rapto y queremos, ¿verdad?, hablar de esas cosas que tienen que suceder. Y usted sabe cómo está el mundo hoy, es equilibrado completamente. Usted no le encuentra salida humanamente, esto hablando, porque son cosas bastante complicadas, hablando de todos los sistemas. Todo ha llegado a su fin. Eso quiere decir que viene un sistema nuevo y que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, porque viene una gente nueva a poblar ese reino. Y ese es la misma generación que iba a estar si Eva no hubiera pecado, iba a establecer ese reino. Pero Dios, en su infinita grandeza y sabiduría, Él permitió el pecado de Adán y Eva para ejecutar manifestaciones que Él tenía en su ser, que Él quería ser hijo, quería ser padre, quería tener compañerismo con sus hijos aquí en la tierra, quería salvar gente, quería sanar gente, porque ella es su naturaleza. Y la manera era que Él permitiera que su pareja cayera en pecado, entonces para Él manifestar esas grandezas que Él tenía en su ser. Por eso la gente no les encuentra explicación a eso. Un hombre me dijo un día, bueno, pero yo era muy maluco, le puse una culebra a Eva para que... No, eso no era ninguna culebra, eso era un ser. Porque el Señor le dijo después, maldita serás y sobre tu pecho andarás. O sea que Dios a la serpiente le descompuso su estructura ósea y las puso a arrastrarse por el suelo, porque ella no se arrastraba. Se llamaba serpiente, pero no se arrastraba. Era un ser como un hombre. Y le dice, maldita serás y sobre tu pecho andarás. Entonces sí quiere decir que era erecta. Quiere decir que como era como un hombre, era una bestia, mejor dicho, pues. Y no tenía alma. Por eso es que usted ve que Caín mató a su hermano, porque Caín no era hijo de Dios. Hermanos, si todos somos hijos de Dios, no, un momento. Dios le da vida. Hasta los hijos del diablo le da vida, porque ¿quién hizo los diablos? Los ángeles, no fue Dios que los hizo. Ellos se rebelaron, pero Dios es el que le dio la vida. Por eso hay muchos, ¿verdad?, que preguntan, pero Eva dijo, adquirido es varón por Jehová. Por supuesto, ¿quién es el que le da la vida? Hasta los animales, todos, ¿no es Dios? Entonces, por eso, ¿verdad?, la Biblia es algo que usted tiene que pedirle a Dios para ver claramente las cosas y que se las revele, porque si no, usted entonces va a caer en algo que no es correcto. Entonces él se fue a preparar lugar, ¿verdad? Y él preparó ese lugar. Y creemos nosotros, en otras palabras, yo y mi Padre, dijo él, somos uno y mi Padre habita en mí, y lo que ustedes ven que yo hago no soy yo, sino mi Padre que vive en mí. Él es el que hace las obras. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Entonces quiere decir, ¿verdad?, que ahí estaba Dios, hecho carne. Él tenía un velo, porque es un espíritu, Dios es espíritu, pero Él se veló en una carne llamada Jesús. Por eso fue que Él, cuando le dijo a Lázaro, ven fuera, ¿quién era ese?
El único que puede levantar un muerto es Jesús. Como me levantó a mí, ¿verdad? Como a mí me dieron 3 ACV y la sentencia era muerte. Según el médico, usted morirá si no se le hace una operación abierta de corazón en 7 días. Bueno, hasta allí el médico dio su diagnóstico, ¿verdad? Pero qué bueno. Qué bueno es cuando usted le cree al médico divino. Él dio otro diagnóstico y dijo, no morirá. ¿Cree usted que es Dios? Sí. Estos ojos han visto muchos milagros. Aquí en este sitio. Milagros que solamente Dios puede hacer. Porque Él dijo, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. Y en este lugar, ¿verdad? Pequeñito que usted ve, Dios ha levantado muertos, Dios ha desaparecido cánceres, Dios ha desaparecido quistes, Dios ha desaparecido cánceres, ha desaparecido muchas cosas. Pero lo más lindo y lo más bello es que Dios ha transformado hombres y mujeres. Las ha transformado y han sufrido un cambio. Usted quedaría asombrado, ¿verdad?, en conocer la persona antes de llegar al cambio que Dios les dio. Porque eso somos testigos, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho, como lo fueron los apóstoles allá. Cuando andaban con Jesús, ellos fueron testigos de las maravillas y de las señales que Dios hizo a través de Jesús en su tierra. Y hoy nosotros somos testigos de las maravillas y las cosas grandes que Dios ha hecho. Yo lo invito para que venga. Usted tiene un problema. Ahora, eso es asunto de que usted le cree a Dios. Porque hay muchos que rechazan los dones. Rechazan lo que Dios ha prometido para hoy, para edificar la iglesia y llevarla a una perfección. ¿Cómo es que yo voy a agarrar otro programa de un hombre a desechar el programa que Dios estableció? Ese es un 0 a la izquierda delante de Dios, porque Dios no mira eso. Dios mira lo que Él estableció. Y Él dijo, las obras que yo hago, ustedes también las van a hacer. No que esos fueron para los apóstoles. Tengo citas bíblicas para demostrarles lo contrario. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, es un Dios que no cambia. Usted sabe la confianza que debemos tener nosotros en ese Dios. Él no es un hombre para que mienta, ni Dios de hombre para que se arrepienta. Él lo que dijo desde el principio es lo perfecto. Y por eso Dios va a su palabra. Cuando usted está anclado en la palabra y cuando el Señor le dijo a ellos, ustedes saben el camino para donde voy. Señor, no sabemos. Yo soy el camino. Si ustedes agarran otro camino, le estoy diciendo quién es el camino y cómo deben caminar. Ahora, y ese problema de la persona se agarra a otro camino, pero les hablo claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién dijo eso? La palabra encarnada. Dios hecho carne en un hombre, dijo, yo soy. Y usted ve el Antiguo Testamento, cuando hay la columna de fuego, yo soy el que soy. Él le dijo a Pablo, en aquella columna de fuego, le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, mi hermano, si no
El asunto es no creerle a Dios en lo que le está diciendo. Ya Dios no tiene la culpa. Ya el culpable es usted, porque el Señor le está diciendo: yo soy el camino. El camino no es una organización. El camino no es un hombre. El camino no es una fábula. El camino no es una denominación. El camino soy yo. Y Él lo trazó, aquí está. El camino es Él, y Él trazó por dónde es que usted tiene que andar y por dónde es que yo debo de andar. ¿Verdad que no hay pérdida, mi hermano? No hay pérdida. Ahora, si usted está agarrando un camino que Dios no estableció, que el camino era Él, y usted está agarrando otro camino, vamos a poner un ejemplo. Él acaba de decir, ¿ve?, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que mi Padre y yo una sola cosa somos. Ahora usted dice que son tres. Ese es el problema de usted, ¿verdad? Usted creyó una mentira, pero todavía tiene oportunidad de creer lo que Dios le dijo, porque cuando un día esta Biblia se cierre y el Espíritu de Dios se vaya de esta tierra, ahí no hay misericordia, ahí no va a haber oraciones que sean oídas, ahí no va a haber nada. Dios estableció lo que tenía que establecer para que usted y yo anduviéramos por ese camino. Ahora, ¿verdad?, es usted y yo los que vamos a responder por esa verdad. Vamos a buscar aquí, como es que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. ¿Por qué? Porque ellos eran uno. Ellos no eran dos personas diferentes, no. Ellos eran uno. Bueno, sigamos, pues, ¿por qué? Y la vida de Jesús estaba por llegar a su fin aquí en la tierra, ¿verdad? Y le había demostrado y probado a la gente que era Jehová manifestado en carne, por medio de las grandes señales y maravillas y las referencias bíblicas que daba de sí mismo. Él probó que era Dios manifestado y dijo: cuando vean terminar en mi vida, ese fin tiene un propósito. Yo me voy a preparar lugar para vosotros. Hermano, yo creo que no hay un amor más grande que el que Dios está manifestando a través de su palabra. Entonces, qué bonito es cuando usted, en verdad, cree que la palabra dice la verdad. Entonces, mientras se va envejeciendo, eso llega a ser una mayor realidad para usted. Cuando comienza a ver los días de su vida, se acortan. Entonces comienza a caminar más cerca y a prepararse para ese gran evento. Es la continuación de esa misma vida en otro mundo y en otro lugar. ¿Ve? Entonces, cuando el Señor, ¿verdad?, me salvó de esa muerte, porque me dieron 3 ACV, yo tengo que entender, ¿verdad?, que si Dios me dejó con vida, había un propósito. Y este es uno de los propósitos presentes aquí ahora mismo, en este lugar. Que soy testigo del poder resurrecto y sanador del Señor Jesucristo. ¿Quiere usted probarlo? Si está enfermo, si el médico le dijo que tenía un cáncer y se va a morir, eso es asunto de usted creerlo, y al final, pues, oraremos para que Dios tenga misericordia de usted y usted pueda ser un testigo del poder resurrecto del Señor Jesucristo. No sé quién es usted, si estará enfermo y le quedan unos cuantos días según el médico le dijo, pero estamos hablando de un Dios que se manifiesta en aquellos que le creen y que le puede dar vida, como me la dio a mí, como se la ha dado a muchos, que le llegó el momento de morir
Y sencillamente Dios dijo, no morirá, sino que vivirá. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y ese es el Dios que continuamente aquí, sitio donde estamos hablando esta palabra, vemos cada día las manifestaciones de un Dios que no es enclenque, de un Dios que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Ese Dios, desde que se manifestó en carne y después vino en la forma de su Espíritu Santo, no ha dejado de actuar, no ha dejado de sanar, no ha dejado de salvar, no ha dejado de consolar, no ha dejado de amar. Porque para eso somos testigos de lo que Dios ha hecho en muchas vidas y lo seguirá haciendo porque es su promesa. Entonces, eso es el infinito. Nuestras mentes diminutas no pueden sondear lo que el término infinito quiere decir. El Dios infinito conocía todas las cosas. Por eso no hay nada fuera de lugar. Lo que es, ya fue. Usted no va a sorprender a Dios, y yo tampoco. En su vida lo que sucede, ya Él lo conoce. Usted no puede añadirle a su estatura un codo, porque si usted en la mente de Dios te iba a medir 2 metros, 1,50, 1,80, usted no puede añadirle a su estatura nada, porque Dios lo estableció así. Estoy hablando en un término espiritual para que usted vea, ¿verdad?, lo que es Dios. Ahora, si conocemos la palabra de Dios, sabemos dónde estamos viviendo. Nosotros conocemos la hora en que estamos viviendo y sabemos lo que viene. Vemos lo que ya ha ocurrido. El libro de Dios es la revelación de Jesucristo y sus obras a través de las edades que concluyen el libro de Revelación o Apocalipsis. Luego están sus promesas que vendrán. Entonces, todas sus promesas son reales. Dios no puede hablar una palabra sin que ésta sea confirmada. Cada palabra que Él diga tiene que ocurrir. Ahora, Escritura para eso, Dios, el cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Ella no caerá en tierra. Ella hará aquello para cual yo le envié. Ojalá en esta hora Dios mande palabra para usted, para querer lo que Dios ha traído para esta generación. Ojalá que usted crea la palabra que Dios ha traído para su sanidad. Ojalá que usted crea hoy la palabra para su salvación, la salvación de su alma. ¿Verdad? Porque el creerle a Dios es creerle a un Dios que cumple su palabra cuando usted es capaz de creerle. Ahora, el libro de Dios es la revelación de Jesucristo a través de las edades que concluyen el libro de la revelación. Luego están sus promesas que vendrán. Entonces todas sus promesas son reales. Dios no puede hablar una palabra sin que ésta sea confirmada. Cada palabra que Él diga tiene que ocurrir. Antes de la fundación del mundo, algunos se confunden en Génesis cuando dice Dios se repite a sí mismo. No, es solo su mala concepción. En el principio Dios dijo, sea. El mundo estaba en oscuridad y en un caos. Y aún Él dijo, sea la luz. Pudieron haber pasado centenares de años antes de que apareciera la luz, pero por cuanto Él habló, tiene que ocurrir. Así que debe ser. Él habló su palabra y las semillas estaban debajo de las aguas. Cuando Él escurrió la tierra, aparecieron las semillas. Lo que Él dice tiene que acontecer.
Tremendo, ¿no? Ahí estaba esa simiente y lo que le faltaba era la luz para que saliera. Y como Él es el gran creador, Él sabía todo lo que iba a ocurrir. Y todo lo provocó Él, todo lo hizo Él. Él habló a través de los profetas. Si vamos al libro de Isaías, Él dijo, una virgen concebirá. ¿Quién creería que un hombre estimado entre el pueblo diría una palabra como esta? Una virgen concebirá. Eso no se había visto antes de eso, ni nunca se ha visto. Una virgen concebirá. Un profeta es un reflector de Dios. Y está hecho de tal manera que no puede hablar su propia palabra. Lo que él habla tiene que ser palabra de Dios. Es como un reflector y es la boca de Dios. Así que él dijo, una virgen concebirá. Y probablemente él no lo entendió, pero Dios había dicho eso porque él había prometido que no haría nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Él lo habló 800 años antes que ocurriera y tuvo que acontecer tarde o temprano. Tenía que ser porque Dios habló. Hermano, cuando Dios habla, eso sucede. Cuando acabamos de leer, ¿verdad? Él dice, Señor, para que yo voy a preparar lugar para ellos, para que donde yo esté, ellos también estén conmigo. Vio que Dios es un Dios de compañerismo. Por eso fue que el diablo rompió el compañerismo que él tenía con el hombre allá en el huerto del Edén. Pero ¿sabría Dios que eso iba a ocurrir? Sí, pero él tenía un propósito. Y lo acabamos de decir, ¿verdad? Él quería que a través de ese pecado que cometió Adán y Eva, él iba a darle rienda suelta, ¿verdad?, a su propósito redentivo. Porque quería salvar gente. Pero ¿a quién salvaba si nadie estaba perdido? Él creó los ángeles y todo eso. Pero con esta parejita, cuando se perdieron, él preparó algo. Él mató un corderito y los cubrió, dando a entender que un día él se iba a vestir de carne y iba a pagar el precio por ese pecado y los iba a levantar otra vez, a restaurar a su condición original. En eso está Dios hoy, llevándonos a la condición original de lo que era el hombre, porque la palabra dice, la naturaleza gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y aún nosotros mismos gemimos porque llegue ese día glorioso cuando todo pecado se terminará. Qué maravilloso, ¿no, hermano? Y hermano y amigo, creer en un Dios que no falla. Tarde o temprano, eso se tiene que cumplir y Él simplemente dio señales. Él dio señales para que entendamos que Él está, ¿verdad? Él está proveyendo la manera de que usted vea la palabra de Dios clara para esta hora y no se quede para la gran tribulación. Ahora, finalmente estas palabras de Dios se anclaron en la matriz de una virgen. Ella concibió y dio a luz a Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno,
Así tenía que ser porque Dios lo había dicho por boca de su profeta. Todas las palabras de Dios tienen que cumplirse, por lo tanto, sabemos que Jesús se ha ido a preparar lugar para un pueblo para sí. Qué bello es la palabra, ¿verdad? Cuando él dice, un hijo nos es nacido, nos es dado y se llamará su nombre, Consejero, Dios fuerte, Príncipe de paz, Padre eterno. Estamos hablando atributos de su persona, ¿verdad? Porque el nombre de él es Jesucristo. Por eso que el diablo, usted dice aquí son atributos, ¿verdad? Es su nombre, dice, te echo fuera en el nombre de Dios consejero. No, hecho fuera en el nombre de Jesucristo. Allí está entonces, ¿verdad? El nombre que es sobre todo nombre. Usted no puede tomar un atributo de la persona, Dios tiene que tomar que es su nombre. Porque Él lo dice en su palabra. En mi nombre echarán fuera demonios. Y como usted tiene atributos, Dios también tiene. Porque usted es padre, puede ser hijo, tío, abuelo, bueno, tantos atributos que puede tener una persona. Dios también. Pero usted tiene un nombre igual que Dios. Entonces, ¿quiénes son esos? Un lugar para sí fue a preparar Él. Espero que en esta noche o en este día nosotros seamos parte de ese pueblo. Si usted no lo es, mi amigo, Dios tiene una manera y una condición por la que usted puede ser incluido allí si lo desea. Usted tiene libre albedrío y puede hacer como le plazca. Dios respeta eso. Pero el libre albedrío tiene que llevarlo a la Escritura. Porque esa es la gran batalla que Dios tiene con el hombre. El libre albedrío. Porque Dios respeta eso. Si usted dice que Dios son tres divinas personas, bueno, usted lo cree así, Dios respeta eso, pero Dios se baja a su palabra. Porque usted está creyendo eso, conociendo que la Biblia dice que no es. No vaya a creer que, ¿verdad? Usted va a ser salvo por decir una cosa que no es, no. Simplemente que usted cree así. Dios le dio el albedrío para que creyera así. Pero Él le dice cuál es la verdad. Entonces, si usted tiene, ¿verdad?, un concepto intelectual de lo que es ese misterio y no concuerda con la Escritura, Dios respeta eso, pero Dios no cree en lo que usted dice, es lo que Él dice en su palabra. Yo creo que me di a entender, ¿no? Bueno, y allá en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, cuando Pablo habla allí, yo creo que fue el escritor, menciona un gran evento que le ocurrió a Abraham. Él le pagó los diezmos a Melquisedec cuando regresaba de la matanza de los reyes. Dice que Leví todavía estaba en los lomos de Abraham cuando él se encontró con Melquisedec. Al venir de la matanza de los reyes, se le reconoce a Leví haber pagado los diezmos también. Cuando aún estaba en los lomos de Abraham, quien era su tatarabuelo, así también es la visita del pecado de la gente sobre sus hijos, de generación en generación, de los que no guardan su palabra. Fíjense, todos ustedes fueron planificados por Dios. Nada en Dios sucede por casualidad. Lo que es ya fue, a Dios no lo sorprende nadie. Nadie le puede poner una estatura, un codo a su estatura, porque Dios ya tiene programa planificado todo eso. Y le damos gracias al Señor porque tenemos un Dios que es claro, ¿verdad?, en su palabra, por lo que estamos diciendo, Él respeta el libre albedrío. Si usted cree que son Dios tres divinas personas y Él dice que
es uno, y usted cree de otra manera, Él va a su palabra, no a lo que usted dice, ni a lo que usted piensa, ni a lo que usted cree. Es a su palabra lo que Él va. Entonces le damos gracias al Señor porque tenemos un patrón. Él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, pero es que ustedes saben el camino. No, Señor, nosotros no sabemos a dónde vas tú. Ahí se los dijo clarito, ¿verdad? Yo soy el camino. ¿Qué camino lleva usted? ¿Un camino fuera de Jesucristo? Ese no es. Ese va por un barranco, va por una catarata, va por otro lado. Pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el camino que llevamos? Un camino de perdición, según lo que yo creo. Tengo que creer lo que la palabra dice, porque Él me estableció a mí un camino para que yo anduviera, y lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Cuál es la palabra? Él mismo hecho carne. Bueno, Dios lo bendiga, el Señor lo guarde. Vamos a orar entonces, y lo que nos dijimos al principio, usted quiere ver el poder sanador del Señor, solamente créale y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta hora cuando hemos puesto tu palabra, Señor, estas verdades, Señor, que llenan el alma, llenan, Señor, ese vacío que una persona puede tener en esta hora, y ella cree tu palabra, tú le puedes llenar ese vacío en su alma. Y también puedes sanar su enfermedad. Si el médico lo ha diagnosticado que morirá, o que no tiene salvación, o que no tiene remedio su enfermedad, tú tienes el remedio, Señor, porque tú has dicho, yo soy Jehová, tu sanador. Entonces tú miras la fe de esa persona, y Señor, en esta hora yo ruego, si alguien está allí en cama, o le ha diagnosticado muerte, tú eres el dador de la vida. Tú puedes, Señor, demostrarle a esa persona que tú resucitaste de los muertos, Señor, para demostrarnos que tú no estás muerto, sino que estás vivo y que tienes el poder sobre la muerte y sobre todo lo que el diablo quiere hacer. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga. El Señor le guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.